Hola, bienvenidos a Inframundo Sobrenatural. Hoy tenemos historias de vagabundos. Historia 1. El vagabundo de la estación abandonada. En una pequeña ciudad existía una estación de tren abandonada que los lugareños evitaban. Se decía que estaba maldita, y la gente contaba historias sobre un vagabundo que vivía allí. Juan, un joven curioso, decidió investigar. Con una linterna en mano, se aventuró en la estación una noche fría y oscura. La estación estaba en ruinas, con grafitis en las paredes y escombros por todas partes. Mientras caminaba por los andenes vacíos, sintió una presencia detrás de él. Se giró rápidamente, pero no vio nada. Siguió explorando hasta llegar a una sala de espera con bancos polvorientos y ventanas rotas. En el suelo encontró una manta vieja y raída, aparentemente el hogar de alguien. De repente, un sonido de pasos resonó en la sala. Juan apuntó su linterna hacia la fuente del ruido y vio a un hombre mayor, sucio y desaliñado, con una mirada vacía. El hombre no dijo nada, solo lo miró fijamente. Juan intentó hablarle, pero el hombre simplemente se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad. Esa noche, Juan tuvo pesadillas. Soñó con el vagabundo, pero en sus sueños, el hombre no estaba solo. Había otras figuras, todas con miradas de desesperación. Despertó sudando y decidió volver a la estación al día siguiente. Durante el día, la estación parecía menos intimidante, pero aún había una sensación de inquietud en el aire. Juan encontró un viejo diario entre los escombros. Las páginas estaban llenas de relatos de personas desaparecidas, todas ellas vagabundos que habían buscado refugio en la estación. La última entrada hablaba de un hombre que veía figuras oscuras cada noche y que sentía que lo estaban llamando. De repente, Juan escuchó un susurro detrás de él. Se giró y vio al vagabundo otra vez. Pero esta vez, su rostro estaba distorsionado por el dolor y el miedo. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre desapareció, dejando un frío helado en el aire. Juan decidió irse, pero al salir notó que la salida estaba bloqueada. Intentó abrir varias puertas, pero todas estaban cerradas. Los susurros comenzaron a rodearlo, cada vez más fuertes. Las figuras oscuras de sus pesadillas comenzaron a aparecer, acercándose lentamente. Con el corazón latiendo rápidamente, Juan encontró una ventana rota y saltó por ella, cortándose en el proceso. Corrió sin mirar atrás hasta llegar a su casa. Nunca volvió a la estación, pero las pesadillas lo siguieron, recordándole siempre a los vagabundos atrapados y su desesperación eterna. Historia 2. El campamento maldito. Sara y Luis eran una pareja que disfrutaba de acampar en lugares inusuales. Una noche decidieron acampar cerca de un río en las afueras de la ciudad, donde sabían que algunos vagabundos solían quedarse. Al llegar, encontraron un pequeño campamento abandonado con restos de fogatas y carpas destruidas. Decidieron instalarse allí, pensando que nadie regresaría. Mientras preparaban su campamento, notaron un cuaderno viejo en el suelo. Al abrirlo, encontraron dibujos perturbadores de figuras humanas deformes y notas que hablaban de voces que susurraban por la noche. Luis bromeó diciendo que era solo el trabajo de una mente perturbada. Pero Sara no podía quitarse la sensación de que algo estaba mal. Esa noche, alrededor de la fogata, comenzaron a escuchar ruidos extraños. Primero fueron susurros, luego risas inquietantes. Pensaron que tal vez otros campistas se estaban acercando, pero no vieron a nadie. Intentaron ignorar los ruidos y se metieron en su tienda de campaña. En medio de la noche, Sara despertó al escuchar pasos alrededor de la tienda. Miró a Luis, quien también estaba despierto y escuchando. Decidieron salir a investigar,
pero no encontraron a nadie. Sin embargo, notaron que el cuaderno viejo que habían encontrado estaba ahora abierto en una página que no habían visto antes. La página hablaba de espíritus vengativos que rondaban el campamento, buscando a aquellos que invadieran su territorio. De repente, las risas se volvieron más fuertes y los susurros más claros. Sara y Luis vieron figuras oscuras moviéndose entre los árboles. Intentaron volver a su tienda, pero las figuras comenzaron a acercarse, sus rostros deformados por el odio. Desesperados comenzaron a correr hacia su coche. Mientras corrían, las figuras los seguían, susurrando y riendo. Finalmente llegaron al coche y se fueron rápidamente, sin mirar atrás. Días después, Sara notó que tenía moretones en su brazo, como si alguien la hubiera agarrado con fuerza. Luis también tenía marcas similares. Decidieron investigar más sobre el campamento y descubrieron que hace años un grupo de vagabundos había sido brutalmente atacado allí por desconocidos. Desde entonces, el lugar había sido evitado por todos, ya que se decía que los espíritus de los vagabundos todavía rondaban el área, buscando venganza. Sara y Luis nunca volvieron a acampar en lugares desconocidos. Las risas y susurros los perseguían en sus sueños, recordándoles siempre la noche que invadieron el campamento maldito. Historia 3. El vagabundo del puente. Pedro era un trabajador de la construcción que, cada día, cruzaba un viejo puente para llegar a su lugar de trabajo. Una mañana, notó a un vagabundo sentado en el borde del puente, mirando fijamente al agua. Pedro sintió una extraña atracción hacia el hombre, como si algo en él pidiera ayuda. Después de varios días viendo al vagabundo en el mismo lugar, Pedro decidió acercarse y ofrecerle algo de comida. El hombre, de aspecto descuidado y mirada perdida, aceptó la comida, pero no dijo nada. Pedro intentó hablar con él, pero el vagabundo solo susurró palabras ininteligibles antes de volver a mirar el agua. Esa noche, Pedro tuvo sueños extraños. Soñó con el vagabundo, pero en el sueño, el hombre lo guiaba a través de un laberinto oscuro y lleno de sombras. Despertó sudando y decidió que debía hacer algo más por el hombre del puente. Al día siguiente, Pedro llevó más comida y ropa al vagabundo. Esta vez, el hombre lo miró directamente a los ojos y susurró: «Ayúdame». Pedro sintió un escalofrío, pero no podía abandonar al hombre. Le preguntó qué necesitaba, pero el vagabundo solo señaló el agua debajo del puente. Intrigado, Pedro decidió investigar. Esa noche, volvió al puente con una linterna y comenzó a explorar la orilla del río. Mientras buscaba, encontró restos de una vieja carpa y algunas pertenencias personales. Entre ellas, había un diario que pertenecía al vagabundo. Las páginas hablaban de una vida llena de desgracias y de un trágico accidente que lo había dejado sin hogar. De repente, Pedro escuchó un susurro detrás de él. Se giró y vio al vagabundo, pero esta vez su apariencia era diferente. Parecía más joven y menos desesperado. El hombre le agradeció por la ayuda y desapareció en la oscuridad. Pedro sintió una paz extraña y decidió llevar el diario a las autoridades para ver si podían ayudar al hombre. Sin embargo, cuando regresó al puente al día siguiente, el vagabundo había desaparecido. Preguntó a otros trabajadores y vecinos, pero nadie había visto al hombre. Semanas después, Pedro recibió una llamada de la policía. Habían investigado el diario y descubierto que el vagabundo había muerto años atrás en un accidente en el puente. Su espíritu había estado atrapado allí, buscando a alguien que lo ayudara a encontrar la paz. Pedro nunca volvió a ver al vagabundo, pero cada vez que cruzaba el puente sentía una presencia tranquilizadora, como si el espíritu del hombre finalmente
hubiera encontrado la paz que buscaba. Historia 4. La carretera de los susurros. Lucía era una conductora de camión que solía viajar largas distancias por carreteras solitarias. Una noche, mientras conducía por una carretera oscura y desolada, vio a un vagabundo parado en el borde de la carretera, haciendo autostop. Aunque era tarde y la situación le parecía extraña, decidió detenerse y ofrecerle ayuda. El vagabundo subió al camión y durante un rato no dijo nada. Finalmente, comenzó a hablar con una voz suave y susurrante. Le contó a Lucía que estaba buscando a su familia, que había perdido contacto con ellos hacía años y que había estado viajando de un lugar a otro en busca de respuestas. A medida que avanzaban por la carretera, Lucía notó que la atmósfera dentro del camión se volvía más pesada y opresiva. Las luces del tablero parpadeaban y la radio emitía estática, interrumpida ocasionalmente por susurros. Intentó mantener una conversación con el hombre, pero cada vez que hacía una pregunta, él respondía con frases enigmáticas. Finalmente, el vagabundo le pidió que lo dejara en un pequeño pueblo que estaba fuera de su ruta. Lucía accedió, pero al llegar al pueblo, notó que estaba completamente desierto. Las casas estaban en ruinas y no había señales de vida. El vagabundo agradeció y bajó del camión, desapareciendo entre las sombras. Lucía se sintió inquieta y decidió investigar un poco más sobre el pueblo. Al día siguiente, encontró información sobre un accidente que había ocurrido años atrás. Un camión había chocado contra un grupo de vagabundos que estaban acampando en el borde de la carretera, matándolos instantáneamente. Desde entonces, se decía que sus espíritus rondaban la carretera, buscando ayuda para encontrar la paz. A partir de ese momento, cada vez que Lucía conducía por esa carretera, escuchaba susurros en la radio y veía sombras moviéndose en la oscuridad. Sabía que los espíritus de los vagabundos todavía estaban allí, atrapados en un bucle eterno, buscando a alguien que los ayudara a encontrar el descanso final. Historia 5. El Parque de los Lamentos. En un parque urbano descuidado, se decía que un vagabundo llamado Tomás vivía entre los árboles y arbustos. Los vecinos evitaban el parque al caer la noche, contando historias sobre lamentos y susurros que se escuchaban desde el interior. Clara, una estudiante de periodismo, decidió investigar para un artículo universitario. Clara llegó al parque al atardecer y comenzó a explorar. Encontró señales de vida, una tienda de campaña desgastada, restos de comida y un montón de papeles arrugados. Mientras examinaba los papeles, notó que estaban llenos de garabatos y frases incoherentes. De repente, escuchó un lamento bajo y continuo que provenía de la profundidad del parque. Siguiendo el sonido, Clara llegó a una zona densa de árboles. Allí, vio a Tomás, el vagabundo, sentado en el suelo con la cabeza entre las manos. Al acercarse, él levantó la vista y sus ojos reflejaban un profundo dolor. Le contó que los lamentos venían de las almas perdidas de otros vagabundos que habían muerto en el parque. Esa noche, Clara decidió quedarse para ver si podía captar más información. A medida que avanzaba la noche, los lamentos se hicieron más fuertes y las sombras comenzaron a moverse de manera inquietante entre los árboles. Clara encendió su grabadora y trató de captar los sonidos. De repente, sintió una mano helada en su hombro. Se giró rápidamente, pero no vio a nadie. Tomás apareció de la nada, advirtiéndole que debía irse antes de que fuera demasiado tarde. Le contó que había intentado ayudar a las almas perdidas, pero que estaban atrapadas en un ciclo de sufrimiento interminable. Clara, asustada pero determinada,
decidió quedarse un poco más. De repente, una figura oscura apareció frente a ellos. Era una mujer, con una mirada vacía y ropa rasgada. Comenzó a hablar en un idioma que Clara no podía entender, pero Tomás parecía comprender. Le pidió perdón y la figura desapareció. Clara decidió irse, pero antes de hacerlo, prometió a Tomás que escribiría su historia para que otros supieran lo que había sucedido en el parque. Al día siguiente, escribió un artículo detallado sobre su experiencia, incluyendo las grabaciones de los lamentos y la historia de Tomás. El parque fue cerrado poco después, declarado como un lugar peligroso. Clara nunca olvidó los lamentos ni la sensación de frío que había sentido esa noche. Sabía que los espíritus de los vagabundos seguían allí, atrapados en su dolor, esperando encontrar la paz algún día. Historia 6. La casa abandonada. Un grupo de amigos, en busca de aventuras, decidió explorar una casa abandonada en las afueras de la ciudad. Se decía que la casa había sido el refugio de varios vagabundos y que estaba llena de secretos oscuros. Al llegar, encontraron la puerta principal abierta y un ambiente de desolación. La casa estaba en ruinas, con paredes mohosas y muebles destrozados. Mientras exploraban, encontraron signos de que alguien había estado viviendo allí. Colchones viejos, ropa raída y utensilios de cocina. En una de las habitaciones, encontraron un diario que pertenecía a un hombre llamado Roberto, un vagabundo que había buscado refugio en la casa. El diario estaba lleno de relatos sobre extrañas apariciones y voces que susurraban por la noche. Roberto escribía sobre figuras oscuras que lo observaban mientras dormía y una sensación constante de ser vigilado. A medida que leían, los amigos comenzaron a sentir una presencia inquietante en la casa. De repente, escucharon pasos provenientes del piso superior. Decidieron investigar y encontraron una habitación con una ventana rota y una figura oscura parada en la esquina. La figura se giró lentamente, revelando un rostro desfigurado y ojos llenos de desesperación. Los amigos, aterrorizados, salieron corriendo de la casa. Mientras escapaban, uno de ellos, Carlos, tropezó y cayó. Al levantarse sintió una mano fría agarrándolo del tobillo. Gritó y sus amigos lo ayudaron a levantarse, corriendo hasta llegar a la calle. Decidieron nunca más volver a la casa, pero la experiencia los dejó marcados. Carlos comenzó a tener pesadillas recurrentes con la figura oscura y los susurros. Decidió investigar más sobre la casa y descubrió que había sido el hogar de varios vagabundos que habían muerto en circunstancias misteriosas. La casa estaba maldita, atrapando a las almas de aquellos que buscaban refugio en su interior. Aunque nunca volvió a la casa, Carlos sabía que los espíritus de los vagabundos seguían allí, atrapados en un ciclo de sufrimiento y desesperación. Su historia se convirtió en una advertencia para otros, recordándoles siempre los peligros de explorar lugares abandonados y los secretos oscuros que pueden esconder. Historia 7. El asilo de los vagabundos. En las afueras de una ciudad había un viejo asilo abandonado que alguna vez fue un refugio para vagabundos. Se decía que el lugar estaba maldito y que aquellos que se quedaban allí no volvían a ser vistos. Marta, una joven fotógrafa, decidió investigar el lugar para un proyecto universitario. Al llegar al asilo, Marta encontró el edificio en ruinas, con ventanas rotas y paredes cubiertas de grafitis. Mientras exploraba, sintió una sensación de opresión y escuchó susurros en los pasillos vacíos. Decidió ignorarlos y continuar su trabajo, tomando fotos del lugar. Mientras revisaba las fotos en su cámara, notó algo extraño. En varias de las imágenes
Aparecían figuras oscuras que no había visto mientras tomaba las fotos. Decidió investigar más a fondo y encontró un antiguo libro de registros del asilo. Las páginas hablaban de los vagabundos que habían buscado refugio allí, muchos de los cuales habían desaparecido misteriosamente. De repente, las luces parpadearon y Marta sintió un frío intenso. Vio una figura oscura al final del pasillo, mirándola fijamente. Intentó acercarse, pero la figura desapareció. Los susurros se volvieron más fuertes y sintió una presencia rodeándola. Marta decidió irse, pero al intentar salir, encontró la puerta principal cerrada. Desesperada, buscó otra salida, pero todos los caminos estaban bloqueados. Los susurros se convirtieron en gritos y vio figuras oscuras moviéndose rápidamente a su alrededor. Finalmente, encontró una ventana rota y logró salir del edificio. Corrió hasta llegar a la carretera y no miró atrás. Al llegar a casa, revisó nuevamente las fotos y vio que las figuras oscuras estaban en todas partes, observándola. Marta nunca volvió al asilo, pero su experiencia la dejó marcada. Sabía que los espíritus de los vagabundos seguían atrapados en el lugar, buscando venganza por el sufrimiento que habían experimentado. Su historia se convirtió en una advertencia para otros, recordándoles siempre el peligro de adentrarse en lugares malditos y los secretos oscuros que pueden esconder.